Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. Ya llevamos varios, no sé cuántos llevamos, la verdad, más de 30 probablemente. Y aquí estamos. Y les voy a confesar que me tenía un poco nervioso este webinar, porque al prepararlo me di cuenta lo ambicioso que es, ¿no? Querer hablar, hacer como una introducción a qué es la meditación en una hora, en un lenguaje así amplio que pueda ojalá aportar algo a quienes ya tienen experiencia en meditación y también que pueda ser una buena guía a quienes vienen llegando al mundo de la práctica de meditación. Entonces, la idea del espacio que tenemos hoy sobre este tema de la meditación es pensar junto de qué es la meditación. ¿Mm? Si podemos como comprender qué es la meditación, porque hoy en día puede ser la meditación lo que hace un monje en Tíbet, ¿no? Que pasa 20, 30 años en retiros. O puede ser meditación abrir tu Insight Timer en el teléfono y poner 3 minutos, ¿no? De una respiración de calma, por ejemplo. Entonces, un término que está abarcando un montón de connotaciones y significados diversos. Y creo que pensaba que podía ser una buena idea tratar de traer un poquito de claridad compartida sobre eso. También sin demonizar o minimizar la importancia de la popularización de las prácticas de meditación y de mindfulness. También quería ver si es posible compartir con usted una visión quizás un poquito más profunda y amplia de lo que podría ser la práctica de meditación, más contextualizada en su origen, en su intención inicial, que era transformar la mente realmente, ¿no? Y servir como un camino de liberación, que es como se comprende en la tradición. Y también tengo como intención compartir brevemente algunas prácticas con ustedes para tener el sabor de distintas prácticas meditativas. Esa es la intención un poco ambiciosa de hoy, pero sé que tengo colegas tan compasivos en esta llamada que van a ser muy perdonadores de lo que alcancemos y de lo que no alcancemos a hacer. Muy bien, y pensaba que un buen punto de partida para este tiempo juntos es hacer un poquito de práctica de atención a la respiración y después vamos a hablar qué tipo de práctica es lo que vamos a haber hecho, pero primero vamos a practicar. ¿Mm? Así que os invito a tomar una postura cómoda y estable. Os invito a sentir los pies en contacto con el suelo, el cuerpo en contacto con la silla. Os invito a estirar suavemente la columna, no para estar rígidos, pero sí para estar como despiertos, atentos. Y a veces también estirar la columna nos sirve para abrir un poquito más el pecho. Soltamos el vientre. Eso. Y podemos tomar unas 3 o 4 respiraciones profundas de limpieza, como siempre las invito, inhalando por la nariz, soltando por la boca, invitándote a estar presente en cada inhalación y soltando tensiones innecesarias en la exhalación. Puedes dejar salir sonidos en la exhalación también, si eso te ayuda. Muy bien. Desde aquí, respirando ahora por la nariz, os invito a conectar con tu intención para estar aquí hoy. ¿Qué es lo que te trae aquí? Porque sabemos que la intención define el curso de una acción y también su efecto, su resultado. Y ya sea que estés aquí para aprender, para conectar con comunidad, para cultivar conocimiento, aprendizaje, lo que sea que te trae acá, hónralo como tu expresión hoy de tu deseo humano natural de ser feliz.
y de aliviar tu sufrimiento y el de otros. Y desde esa intención y desde esta corporalidad que hemos afinado un poquito, vamos a hacer un par de minutos de atención a la respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Y acompañamos toda la inhalación con nuestra conciencia, sintiendo el aire que entra. Y sentimos todo el aire que sale al exhalar. Cuando la mente se va, nos traemos de vuelta con paciencia y con cariño a la respiración que está ocurriendo en el presente. Cada nueva respiración es una oportunidad de reconectar con el presente a través de la sensación física de respirar. Y de esa manera, nota cómo la conciencia se va anclando en el cuerpo y quizás podemos ir conectando con un poquito de quietud o de tranquilidad o de calma, que es lo que trae focalizar la mente en un objeto, como es la respiración. Muy bien, muy suavemente, a tu ritmo, puedes ir abriendo los ojos y conectando con el espacio, con la sala compartida. Muy bien, entonces hemos comenzado con una pequeña meditación. Y este es uno de 4 tipos de meditación que vamos a tratar de alcanzar a nombrar hoy y a visitar. Y esto es una práctica que hicimos recién de atención a la respiración, que es una práctica concentrativa, en la cual uno elige un objeto, en este caso la respiración, y uno dirige su atención intencionalmente a ese objeto. Y cuando la mente se va, uno la trae de vuelta. Y como vamos a ver un ratito más, el punto principal de estas prácticas concentrativas es aquietar la mente, focalizar la mente, aprender a dirigirla hacia un objeto y así cultivar un cierto silencio mental, una cierta quietud mental. Ok, pero vamos a partir un poco por un punto más general y preguntarnos qué es la meditación. ¿Qué es la meditación?
Y quizás sea útil compartir mi pantalla. Entonces quiero decir que meditar básicamente es cultivar. De hecho, la palabra meditación es una traducción al español de un término sánscrito que es bhavana. Y bhavana significa cultivar, cultivo, como quien cultiva tomates en la huerta. Ese es el mismo término. Entonces, cuando uno está meditando, uno está cultivando ciertas disposiciones en la propia mente, en el propio cuerpo. Disposiciones que uno quiere ver más presentes en su vida diaria. De manera complementaria, la palabra meditación también se usa para traducir el término tibetano Gom. Gom, por eso las salas de meditación de los budistas tibetanos se llaman Gompa. Pa significa casa, entonces es la casa de la meditación, la Gompa. Y Gom significa familiarizarse con algo, o habituarse a algo, o aclimatarse a algo. Entonces, tomando esto, uno podría decir que cuando uno medita, uno está familiarizando su mente con ciertas disposiciones que son constructivas para uno mismo y eventualmente para los demás. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estoy haciendo meditación de atención plena o de concentración, estoy familiarizando mi mente con el hábito de poder concentrarse. ¿Ok? Entonces, familiarizarse con habituarse o desarrollar. Y hay muchos tipos de bhavana. Muchos tipos de bhavana o de cultivo. Por ejemplo, cuando hablamos de metta, que es el amor bondadoso, podemos decir metta bhavana es el cultivo del amor bondadoso. Y hay meditaciones. Y vamos a hacer un poquito de eso más tarde. Si cultivamos la capacidad de análisis de la mente, de escrutinar, de investigar la naturaleza de la realidad a través de Vipassana, es Vipassana Bhavana. Es el cultivo del insight o de la investigación de los fenómenos. O si cultivamos la alegría empática, que es Mudita Bhavana. Entonces, con esto ya estamos diciendo algo que es relevante, que no hay un solo tipo de meditación, sino que hay muchos tipos de meditación, muchos bhavanas, porque hay muchas cualidades beneficiosas de cultivar en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, y un punto interesante es que los seres humanos siempre estamos cultivando algo, siempre estamos familiarizando nuestra mente, guión, corazón con algo. Es decir, a veces la gente me pregunta si le vendría bien meditar. Y yo le digo que meditar en realidad es inevitable. Siempre estás meditando. Siempre estás cultivando algunos hábitos de la mente-corazón. ¿Sí? Si yo me enojo varias veces al día, me vuelvo un maestro del enojo. Mi cuerpo-mente va a saber hacer el enojo muy fácilmente, muy rápidamente. No necesito ni siquiera buenas razones para enojarme. ¿Cierto? Si yo siento celos y tengo rumiaciones celosas en mi mente muchas veces al día, me vuelvo un maestro de los celos. ¿Vale? Entonces no es que solamente se cultiven las cosas positivas. Uno puede cultivar cualquier disposición a través de la repetición o de la habituación. Claro, cuando decimos meditar en el contexto de las prácticas, lo que estamos diciendo es voy a tomar este proceso que usualmente ocurre de manera automática, que es la creación de hábitos y la mantención de hábitos, y voy a dirigir intencionalmente hacia dónde voy a cultivar mi mente-corazón. ¿Vale? Es tomar las riendas del proceso de neuroplasticidad, podríamos decir, el proceso de la transformación de mi cerebro que se da todos los días a través de las cosas que hago, que pienso y que digo, en vez de que pase en automático o simplemente en reacción a lo que me dice la cultura, la familia, mis genes, digo, ok, en realidad lo que yo quiero hacer es cultivar, por ejemplo, la atención plena o quiero cultivar la compasión en mi vida, por lo tanto dedico un rato al día a hacer práctica. Y el entrenamiento mental no es algo que se da de manera intelectual, sino experiencialmente a través de la práctica repetida. Y esto no quiere decir que no sea importante también estudiar, comprender,
porque el marco de comprensión, la filosofía que acompaña la práctica es muy importante también. Vamos a hablar de eso en un momento más, que el poder comprender cuál es la visión que tengo al hacer una práctica también afecta la experiencia directa de la práctica, ¿vale? Entonces, esto es lo que decía recién, el entrenamiento en mindfulness y compasión, por ejemplo, es neuroplasticidad dirigida. Uno está dirigiendo la manera en que se va esculpiendo funcional y anatómicamente mi cerebro y cómo se va transformando mi mente de acuerdo a lo que vamos haciendo como práctica. Entonces, meditar es como ir a la huerta. Imagínate que la huerta es como la huerta de tu mente y en la huerta hay plantas de todo tipo, ¿cierto? En la huerta humana sabemos que hay semillas de amor, de odio, de codicia, de generosidad, de tribalismo, de inclusividad, de paz, de guerra. ¿Mm? Y lo que hacemos cuando decimos voy a meditar es bhavana, es ir a cultivar mi huerta a través de ciertas cosas que hago con mi mente y con mi cuerpo en ese periodo de cultivo intencional. Y esto lo pone, esta idea la pone muy bonita el maestro Zen Thich Nhat Hanh, que voy a leer esta cita que me gusta mucho. Quizá algunos de ustedes la conocéis. Dice, tu mente es como un trozo de tierra sembrado con diversos tipos de semillas. Semillas de dicha, de paz, de atención, entendimiento, amor y también semillas de rabia, miedo, odio y olvido. Estas semillas están siempre ahí, durmiendo debajo de la tierra de tu mente. La calidad de tu vida dependerá de las semillas que riegues. Si riegas las semillas de tomate, entonces las plantas de tomates crecerán. De la misma forma, si riegas las semillas de paz en tu mente, entonces la paz crecerá. Entonces es importante ver qué semillas regamos para ver qué tipo de mente queremos encontrarnos en el futuro, ¿no? De alguna manera, la mente que tenemos hoy está en parte determinada por las semillas que hemos regado en el pasado. Y en el presente siempre tenemos un espacio de libertad para regar conscientemente las semillas de las plantitas que queremos ver más prevalentes en nuestro jardín mañana. Finalmente, Thich Nhat Hanh termina diciendo, las semillas que más frecuentemente riegues serán las que con más fuerza crecerán. Y esto es casi idéntico a la noción de, voy a saltar esto un segundo, de neuroplasticidad. De neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar tanto en su funcionamiento como en su estructura a través de nuestra experiencia. Es decir, cada vez que tenemos una experiencia va cambiando ligeramente la estructura de nuestro cerebro. Por ejemplo, si comienzas a practicar el piano y empiezas a practicar unos minutos al día, en un tiempo más tu cerebro va a ser ligeramente distinto a tu cerebro de hoy. ¿Por qué? Porque cada nueva habilidad va generando el soporte anatómico y funcional que puede apoyar esa actividad. Entonces cada experiencia refuerza o debilita ciertos caminos de activación neuronal o incluso puede hacer nacer nuevas neuronas o establecer nuevos circuitos. ¿Ok? Y lo que tengo acá y voy a compartir con ustedes es esta cita que es sobre la actitud en la práctica de meditación, sea cual sea la práctica que estés haciendo. Prácticas concentrativas, prácticas de investigación, vipassana, prácticas generativas como de amor, compasión, etc. O prácticas de visualización. La actitud que uno trae a la práctica también es fundamental para que esa práctica tenga un efecto que sea realmente constructivo en uno. Digo esto porque muchos nos acercamos a la práctica de meditación con altos niveles de autoexigencia y autocrítica en la misma práctica. Entonces, si te sientas, por ejemplo, a observar tu respiración y cada vez que te distraes, dices, qué pelotudo soy, ya me distraje de nuevo, lo que estoy reforzando son los circuitos de la autocrítica. Entonces uno puede sentarse a reforzar, a cultivar la autocrítica en vez de cultivar la plena conciencia en la respiración. Entonces Jack Kornfield, que es un gran maestro, dice, solía creer que para ser libre tenías que practicar como un guerrero samurái. Pero ahora comprendo que tienes que practicar como una madre que cuida a su hijo recién nacido. Ambas acciones toman la misma energía, pero tienen una cualidad completamente diferente.
Es la compasión y la presencia plena la que libera y no el tener que vencer a un enemigo en la batalla. ¿Vale? Entonces esto a mí me parece un enfoque potente, porque muchos nos sentamos a entrenar nuestra mente como si la mente fuese un enemigo que uno tiene que doblegar. Y difícilmente vamos a poder cultivar paz interior si nos sentamos con una estrategia de guerra. De hecho, la violencia nunca ha llevado a la paz realmente. Es importante la forma que utilizamos. Y esto se le llama la actitud que traemos a la práctica. La actitud. Entonces la actitud es una de paciencia, de cariño, de comprensión, de uno mismo, ¿no? Es una autoempatía en un sentido. ¿Ok? Y voy a, como para ordenar un poquito el tema de las distintas prácticas, voy a tomar una idea que viene de este libro acá, de Goleman y Davidson, que se llama Los beneficios de la meditación. Y la verdad es que el libro está buenísimo, aunque el título no está bien traducido, porque en inglés se llama Altered Traits, que significaría algo así como rasgos alterados. Muy distinto a los beneficios de la meditación. Y en realidad hago el punto sobre esto porque justamente ese es el punto más importante de la meditación. No es buscar un estado, sino que es ver qué rasgos estables se empiezan a alterar con repetir estados a largo plazo. ¿Sí? Entonces, y esto creo que no está de más hacer un énfasis en ello. Voy a salir un momento de pantalla completa. Muchas veces nos acercamos a las meditaciones queriendo obtener un estado. Quiero sentirme así. ¿Sí? Quiero obtener esta emoción. Quiero obtener este estado de conciencia. Y podemos pasarnos la vida persiguiendo estados de conciencia. Estados alterados de conciencia. Pero si los estados no se convierten en rasgos, no quedan anclados como un recurso permanente y que nos acompañan sobre todo en momentos de dificultad en la vida. ¿Sí? Es lo mismo que la búsqueda de estados alterados de conciencia a través de psicodélicos, ¿no? Que no voy a hablar mal contra los psicodélicos porque realmente son una herramienta que pueden ser tremendamente poderosa para mostrar ciertos aspectos y se está viendo a través de la investigación su beneficio en algunos problemas psicológicos, ¿no? Y físicos. Pero si nos quedamos enganchados con obtener un estado especial, nos estamos perdiendo lo realmente importante acá, que es lo que muestra el cuerpo y el cerebro de grandes meditadores, que es la alteración permanente de manera de estar en el mundo y de relacionarme con los demás, con el mundo y conmigo mismo, que pueden ser beneficiosas. Están preguntando por el título del libro. En español se llama Los beneficios de la meditación y es de Daniel Goleman y Richie Davidson. Es del año 2017. La versión inglesa, la española debe ser un año después o algo así. ¿Ok? Entonces, en este libro, Richie y Daniel plantean una diversidad de cosas que llamamos meditación y hace una distinción que a mí me parece muy buena entre el camino profundo y el camino amplio de la meditación. Y voy a compartir nuevamente mi pantalla para mostrarles esta slide. Y habrían 5 niveles, ¿no? O 5 tipos o grandes grupos de prácticas que estamos viendo hoy en día. Y las 2 primeras corresponden al camino profundo, que se refiere al ir profundo efectivamente con las prácticas, pensando en la práctica de meditación como un camino de transformación de la conciencia y de transformación de uno mismo. Y el primer nivel, que sería la práctica tradicional, que sería una práctica de meditación que está contextualizada en una tradición espiritual completa. Esto se refleja idealmente o más arquetípicamente en la vida de los monjes, por ejemplo, en los monjes Theravada, en el sudeste asiático, o en los yogis tibetanos, en los Himalayas, ¿no? Y son practicantes que dedican su vida completa al proceso de la contemplación y de la transformación y de la investigación de la conciencia.
Luego, todavía dentro de lo que Goleman y Davidson llaman el camino profundo, estaría el nivel 2, que sería una práctica adaptada culturalmente. En este nivel se encontrarían prácticas que están fuera de su contexto original y que están adaptadas a Occidente, dejando atrás partes originales relacionadas con la cultura y con su contexto original, pero que todavía están contextualizados como un camino de transformación. ¿Sí? Por ejemplo, los centros y los retiros de Vipassana, las seshines del Zen, que son retiros intensivos de varios días, los datums tibetanos, etcétera. Entonces son tradiciones que han cambiado en el contexto, que se han adaptado un poco para que sea accesible a gente que no es de la cultura original, pero que todavía conserva la visión profunda del deseo de transformar profundamente mi conciencia y comprender qué diablos es la vida y qué es un ser humano. ¿Vale? Eso es la visión profunda y yo resueno bastante con eso, me gusta esa distinción. Y luego hay otros tres niveles que son el camino amplio y me gusta que digan amplio y no superficial, porque superficial tiene una connotación negativa y aunque efectivamente es más superficial que el camino profundo, creo que es muy valioso que existan estos niveles más amplios. Y aquí está el nivel 3 de prácticas y programas secularizados. Y aquí las prácticas están un poco más removidas de su contexto original y se distribuyen de manera más amplia. Por ejemplo, el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, el programa de terapia cognitiva basada en mindfulness, incluso algunos programas que enseño yo, como el CCT, el entrenamiento en el cultivo de la compasión, o el MBEB, el programa de mindfulness y equilibrio emocional, estarían en esta categoría. Son programas que se pueden enseñar en contextos seculares. La gente que llega ahí no necesariamente está haciendo una búsqueda espiritual, al menos conscientemente, ¿sí? La gente puede estar ahí buscando sanación física, mental, relacional, etc. Y apuntan a aumentar el bienestar y disminuir el sufrimiento. Fantástico que existan estos programas. Luego, en un nivel 4, más amplio aún, serían aplicaciones, apps y prácticas de escritorio, por ponerlo de alguna manera. Aquí está prácticas de meditación presentadas en un lenguaje más diluido y por lo tanto más accesible a un público más amplio. Ahí están las aplicaciones, ¿no? Como Headspace, Insight Timer, Calm, ¿no? Y esta es una herramienta que la gente la puede usar, está en su móvil y son mini prácticas, prácticas de 5 minutos, etcétera, que es aún más popularizado, ¿no? Y al menos los autores especulan en el libro en un quinto nivel que está emergiendo, en las cuales ya ni siquiera se habla de meditación, sino que se toman las comprensiones y los aprendizajes de todos estos 4 niveles anteriores y se desarrollan adaptaciones que pueden traer beneficio al público general, incluso sin hablar de meditación en sí misma, y quedan como instalados en en la cultura. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, sin juzgar lo profundo es mejor que lo amplio, porque en realidad cumplen distintas funciones y mucha gente llega a lo profundo a través de lo amplio también. Pero es importante hacer la distinción y saber que no es lo mismo tomar un programa para reducir mi estrés que entrar en un camino de práctica espiritual para lograr una transformación integral de la persona. Es importante hacer esa distinción, al menos creo eso. ¿Ok? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? ¿Vamos claro? Vale, genial. Entonces voy a ver qué otra idea quería compartir. Ok, la práctica quizás más difundida en Occidente sea mindfulness, ¿cierto? Y mucha gente llega a la meditación a través de mindfulness. Mucha gente llega por primera vez a meditar porque se encontró con una aplicación de mindfulness en el nivel 4, por ejemplo, o con un programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Entonces el problema que puede tener eso es que la gente termina identificando meditación es hacer mindfulness.
Y veíamos al principio que meditar es algo muchísimo más amplio que un tipo particular de práctica y que el beneficio puede ser muchísimo más profundo y vasto que reducir el estrés. ¿Vale? Entonces, que mindfulness sirva para reducir el estrés no quiere decir que el propósito último de la meditación sea reducir el estrés. Sino es como decir, qué bueno que tengo un ordenador porque puedo ver la hora. ¿Sí? Es cierto, puedo ver la hora en el ordenador, pero si uso mi ordenador para ver la hora, joder, me estoy perdiendo de mucho del potencial de mi ordenador. Entonces, cuando creemos que la meditación es para mejorar mi estrés o aumentar mi productividad en la empresa, me estoy perdiendo de un potencial enorme que pueden tener las prácticas contemplativas, cuyo fin último no es la reducción del estrés, ni es mejorar el equilibrio emocional. Lo digo enseñando un programa de regulación emocional, de equilibrio emocional, pero no es el punto. El punto fundamental y último de la práctica, tomada en su acepción más profunda, es precisamente investigar qué es la conciencia, qué es la realidad y transformar profundamente este cuerpo-mente humano en la dirección del mayor servicio posible a la vida. Ese es el voto del Bodhisattva, ¿no? En la tradición budista mahayana. Es ojalá que yo pueda liberarme de mi ignorancia, ojalá que pueda cultivar la sabiduría y la compasión al máximo para beneficio de todos los seres. ¿Ok? Entonces la motivación que yo traigo al hacer mi práctica también determina la naturaleza de esa práctica y el resultado de esa práctica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi intención? Es importante respecto a qué es lo que estoy haciendo como práctica. De hecho, y aquí os voy a mostrar otra lámina, aunque se hable de mindfulness y de mindfulness y de mindfulness, en realidad en la tradición, y cuando digo tradición, estoy hablando perdón, de la tradición budista, que es con la cual estoy más familiarizado, y que también ha servido de fuente de inspiración de muchas de las aplicaciones seculares con las cuales estamos familiarizados en Occidente. Y en el contexto de la tradición, mindfulness nunca se enseñó como algo independiente o solitario, sino que es una práctica contextualizada. ¿A qué me refiero con esto? A lo que vais a ver en esta diapositiva. Mindfulness es una de las 8 ramas del óctuple noble sendero. El Buda enseñó el óctuple noble sendero en su primer sermón después de iluminarse. Ahí enseñó las 4 nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que nos lleva a trascender el sufrimiento. Y el camino es este camino que tiene 8 partes. Y si se fijan, mindfulness, ¿lo ven ahí? Mindfulness es 1/8 del camino. Las personas que dicen que lo que enseñó el Buda solamente o principalmente fue a observar no reactivamente la experiencia presente, sencillamente no es verdad. El Buda enseñó contextualizadamente la práctica del entrenamiento mental acompañado por la ética y también por el cultivo de la sabiduría. Y enseñó además el cultivo de los estados sublimes de la mente, el amor, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. El Buda muchas veces se transmite en Occidente que mindfulness es atención al momento presente sin juicios y que lo único importante que enseñó el Buda fue mindfulness. Pues no es así, sencillamente no es así. Es una acepción que no tiene más de 50 años y es moderna y es occidental. De hecho, mindfulness en las fuentes tradicionales, ya sean Theravadas o Mahayanas o Vajrayanas, mindfulness no significa atención plena al momento presente. Es una acepción moderna, occidental. Útil, pero es algo distinto.
¿Vale? Entonces, me detengo un poquito en esta lámina para mostrarles que el óctuple sendero del camino contemplativo incluye mindfulness dentro de una tríada de cualidades, que son las tres de más abajo, que es concentración sabia, mindfulness sabio y esfuerzo sabio. Estos tres corresponden al entrenamiento mental. ¿Sí? El esfuerzo tiene que ver con la disposición a nutrir las semillas constructivas en mi mente, a ampliar las semillas que ya son plantitas en mi mente, el esfuerzo de dejar de regar las plantitas nocivas en mi mente, las que no traen beneficio para mí y para otros, y el practicar no nutrir la emergencia de plantitas sufrientes para mí y para otros. Es el esfuerzo. Mindfulness, alguien está preguntando qué es mindfulness, pues en la tradición, y esto no solamente de una escuela, sino que en todas las escuelas budistas, mindfulness es un factor mental. Es un factor mental que consiste en recordar, de hecho la palabra sati, que es como se traduce a mindfulness o atención plena, sati significa recordar, mantener la conciencia sobre un objeto y conocer un objeto. Mindfulness es recordar. ¿Ok? Y es distinto a atender a un objeto, lo cual el término es manasikara, es prestar atención a un objeto sin juicio o antes de que emerjan conceptos o juicio. ¿Ok? Entonces, cuando cultivamos mindfulness, concentración y el esfuerzo, ahí estamos entrenando la mente, pero ese entrenamiento de la mente es un aspecto de tres aspectos: wisdom es sabiduría, ética y entrenamiento mental. Entonces mindfulness, además de estar acompañado por el esfuerzo y por la concentración sabia, tiene que acompañarse por una disciplina ética, es decir, con la práctica del habla sabia, la acción sabia y los medios de vida sabios, es decir, cómo uno habla, qué es lo que uno hace y cómo uno se gana la vida. Buscar hacerlo, estas tres cosas, de manera que no traigan sufrimiento a los demás y ojalá traigan beneficio a los demás. Y también está el aspecto de la sabiduría, que incluye la comprensión sabia, o la visión, también se llama sabia, y la intención. La intención. Entonces, ¿qué intención yo traigo? ¿Cómo comprendo lo que estoy haciendo? También va a definir qué tipo de mindfulness hago. Por eso es distinto hacer un mindfulness para reducir mi estrés que hacer una práctica de entrenamiento mental buscando la liberación. ¿Ok? Entonces esto, obviamente que hay mundos detrás de lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero tenemos una hora. Y lo que quiero decir con esto simplemente es que es importante recontextualizar también de dónde vienen las prácticas y el potencial que pueden tener. Voy a salir de aquí. Ok, muy bien. Entonces, dicho esto, me gustaría compartir con ustedes, en el tiempo que nos queda, breves degustaciones de prácticas. ¿Ok? Lo que vamos a hacer no son prácticas, son degustaciones de prácticas. ¿Ok? Porque para que no crean que estas prácticas se hacen realmente en 5 minutos como las vamos a hacer realmente. Entonces voy a presentar 4 tipos de prácticas que son bastante centrales. Las dos primeras son shamatha y vipassana, que son los dos tipos principales de meditación en la tradición budista. Shamatha significa calma mental o tranquilidad o quiescencia, tranquility en inglés. Y son prácticas diseñadas para enfocar la concentración en un objeto. Y esto tiene el efecto de calmar la mente y de enfocar la mente. Por ejemplo, la práctica que hicimos al principio, muy brevemente, de atender a la respiración y de traer de vuelta la atención a la respiración cada vez que nos distraemos, es una práctica de concentración. Y si uno persevera en una práctica así,
Hay gente que son grandes atletas de la práctica concentrativa y en la tradición Theravada tienen una gran descripción muy fina de distintos estados de conciencia que se pueden lograr a través de distintos niveles de profundidad concentrativa. Esas se llaman prácticas de absorción o los jhanas. Los jhanas son estados alterados de conciencia realmente, de mayor refinamiento y profundidad de concentración. ¿Vale? Pero básicamente lo puedes ver bien también como samadhi. La verdad es que samadhi es un logro del cultivo de las prácticas concentrativas, que es la refinación de la concentración en un solo punto. ¿Ok? Entonces las prácticas concentrativas, el Buda las practicó antes de ser Buda, la practicó con otros ascetas y se hizo un maestro de los jhanas, de estos estados alterados de conciencia, pero se dio cuenta de que no llevaban a la liberación, que uno podía concentrar profundamente su mente, entrar en estados espectaculares de alteración de la conciencia, pero cuando sales de ahí, si no ha cambiado tu manera de ver el mundo y la vida, no hay liberación del sufrimiento. Eso es lo que descubrió el Buda. Entonces el Buda descubrió que además de shamatha, necesitaba vipassana. Vipassana en sánscrito, vipassana en pali. Y la meditación vipassana se puede describir como una meditación analítica de exploración o de investigación de la experiencia, usando la reflexión, a diferencia de shamatha. Uno usa la claridad penetrativa de un buen foco de concentración y la facultad de pensar correctamente para investigar distintos aspectos de la realidad. ¿Vale? Entonces uno transforma su visión a través de contemplar ciertos conceptos, ciertas ideas. ¿Ok? Ese es un segundo tipo de práctica. Por ejemplo, en la tradición Theravada y también en el Mahayana en realidad se hace, que es se investiga la impermanencia de los fenómenos en la práctica vipassana o vipassana. Uno observa la fluctuación, por ejemplo, de las sensaciones en el cuerpo. O uno puede investigar la vacuidad de los fenómenos también a través de la práctica vipassana. Esas son prácticas analíticas. ¿Vale? Y vamos a hacer una mini degustación de una práctica analítica ahora, donde vamos a usar una idea, que es la idea de interdependencia. Entonces yo los voy a guiar en esta práctica. Entonces os invito a tomar una postura cómoda, a tomar un par de respiraciones. Eso. Volvemos a enfocarnos un poquito en la respiración. Y vamos a hacer una práctica analítica, una contemplación sobre la interdependencia. Y simplemente ve qué va surgiendo en tu mente. Usualmente los seres humanos nos vemos a nosotros mismos como aislados, como que nos hacemos a nosotros mismos y como independientes. Sin embargo, considera de qué manera distintos acciones o gestos de nuestra vida están todas dependiendo del apoyo de muchos otros. Por ejemplo, esta llamada. En esta llamada habemos 416 personas conectadas usando una tecnología que inventó alguien que no conocemos y que sin embargo nos permite estar juntos ahora.
y estamos compartiendo algunas ideas y prácticas que transmitió gente hace 2500 años atrás. Piensa por un momento en la cantidad de personas y generaciones que transmitieron esta enseñanza, estas prácticas, de maestros a discípulos, gente haciendo retiros en lugares recónditos, cultivando estas cualidades y permitiéndonos a nosotros disfrutar de este conocimiento y de estas prácticas hoy. Y el pensar en toda esa gente y en todo lo que permite que en este momento podamos detenernos unos instantes a meditar, ve si te puede surgir quizás algo de apreciación, de gratitud al esfuerzo de mucha gente a quien le debemos el poder hacer esto ahora. Y así como lo reflexionamos sobre esta situación, en realidad lo podemos aplicar a cualquier cosa de tu día. El café que te tomaste esta mañana no existiría sin el esfuerzo, sin las manos de mucha gente, sin la participación del sol, de agua, de tierra fértil. En realidad podemos darnos cuenta que nuestra vida está sostenida por una red increíble que excede nuestra imaginación de otros seres, humanos y no humanos, que nos apoya, que nos sostiene. Muy bien. Tomamos un par de respiraciones profundas más. Y suavemente cuando gustes puedes ir abriendo los ojos. Ok, entonces si se fijan, este tipo de práctica que acabamos de hacer es bastante distinta a observar tu respiración, ¿cierto? Estamos usando nuestra mente y nuestro razonamiento de una manera en que transforma nuestra visión. Una práctica así, si la repetimos, si nos familiarizamos mucho con ello, de pronto dejamos de vernos como seres completamente independientes y aislados y empezamos a pensarnos como seres interdependientes, que somos influidos y que influimos a otros en redes complejas de influencia. ¿Se entiende? Vale, entonces a eso le llamamos una meditación analítica. Otro tipo de práctica que quiero nombrar, voy a nombrar dos tipos más, es una tercera categoría que serían las prácticas generativas o constructivas. Y hice una laminita para esto también. Y las prácticas generativas principales son estas cuatro que puse acá. No sé si ven mi lámina. ¿No ven mi lámina? ¿Sí? Me dicen que sí. Son las prácticas de amor incondicional o meta, de compasión, karuna, ecuanimidad, upeksha y alegría empática. Estos son los cuatro estados inconmensurables de la mente, o las cuatro moradas celestiales que enseñó el Buda. El Buda enseñó esto, nuevamente. El Buda no enseñó solamente a atender el momento presente, también
enseñó a cultivar estas 4 moradas celestiales y que son muy, muy potentes, las 4. Estas moradas celestiales se llaman así porque un devoto hindú le preguntó al Buda, Buda, ¿cómo puedo mantener mi conciencia muy cerca de Dios? ¿No? Y el Buda, que era muy compasivo, no le dijo, mira, acá no estamos haciendo una tradición teísta, así que no preguntes eso. Le dijo, le habló en su lenguaje, que es como una característica de los maestros, ¿no? De hablar en el lenguaje correcto para el discípulo. Y le dijo, si quieres mantener tu conciencia muy cerca de Brahma, que es el gran Dios, ¿no? Necesitas practicar las moradas de Brahma, que es donde vive Brahma. Esos son los Brahma Viharas. Viharas es una morada de Brahma, Brahma Viharas. Entonces le dijo, si quieres estar cerca de Dios, practica el amor, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Seguro que si tu mente y corazón están ahí, no puedes estar lejos de Dios. Y algún otro discípulo le preguntó, bueno, pero esto me va a ayudar a tener un buen renacimiento, ¿no? Voy a renacer en el paraíso si practico esto. Y el Buda, que era un tipo muy pragmático, además de sabio, le dijo, mira, si es que hay vida después de esta vida, y en esta vida has mantenido tu mente y corazón en el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, seguro vas a renacer en un muy buen lugar. Y si no hay vida después de esta vida, una vida guiada por el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad seguramente será una vida muy bien vivida, un muy buen uso de esta vida. ¿Vale? Entonces, estas cualidades del corazón que parten en una dimensión como relativa, ¿no? Queremos a nuestro hijo, a nuestras parejas, a nuestros amigos, pero que se pueden expandir inconmensurablemente, por eso se llaman así también. Se pueden ampliar para incluir no solamente a mis amigos, sino que también a las personas neutras, también a mis enemigos, a la humanidad entera y más ampliamente, como dicen los budistas, a todos los seres sintientes, todos los seres que tienen capacidad de sentir incondicionalmente. Son actitudes que nutren mucho a quien las genera, porque si tu corazón está imbuido por estas cualidades, seguro que estarás en un muy buen lugar. Pero también hace más probable que traigas estas cualidades en tu interacción con los demás, con el mundo, con tus colegas, con los animales, con tus redes sociales, ¿no? Es más probable que traigas esa luz, ¿no? Esas cualidades a tus contextos donde te relacionas. ¿Vale? Entonces, este es un tercer tipo de práctica que es importante. Y voy a nombrar brevemente el cuarto tipo de práctica que quería nombrar hoy, porque se nos acaba el tiempo y al final voy a hacer una práctica integrada con estas dos. Y que es las prácticas de visualización, muy predominantes en el budismo Vajrayana o en el budismo tántrico. Y básicamente el punto con las prácticas de visualización o lo que hace el Tantrayana o el vehículo diamantino, a veces también se llama el vehículo de los, sobre todo del budismo tibetano, es la cultura que más ampliamente lo ha cultivado, es tomar el resultado como el camino. Es tomar el objetivo, que es desarrollar las cualidades de un Buda, de un ser que tiene compasión y sabiduría al máximo, y usar la imaginación a través de prácticas bastante elaboradas para poder imaginar cómo sería tener la mente de un Buda, cómo sería tener el cuerpo de un Buda y cómo vivir en un mandala, ¿no? Del Buda. Es decir, que tu contexto se vuelve tu mandala, que tu voz se vuelve la palabra de un Buda y que tu mente se vuelve la sabiduría del Buda. Entonces, los budistas de esta línea tántrica, ojo, el tantrismo no es exclusivamente budista, pero está muy desarrollado en esa línea, usa la facultad imaginativa a nuestro favor.
Entonces se usan estas visualizaciones que se llaman yidams o deidades, que son expresiones o manifestaciones de la conciencia primordial o de el Dharmakaya o de la conciencia búdica, ¿vale? Entonces se usan estas visualizaciones que son bastante elaboradas y todas estas están cargadas de simbolismo. Es decir, por ejemplo, esta imagen que es de Avalokiteshvara, que es el Bodhisattva de la compasión, tiene símbolos como la flor en esta mano, el mal en esta otra, las 4 manos, sentarse arriba de un loto, que son todos símbolos de transformación de la mente. Esto, quienes conozcan de psicología, les sonará a Jung, ¿no? Y el uso de símbolos como potenciales de transformación de la psique. ¿Ok? Entonces, ya les decía que era ambicioso este webinar, ¿sí? Porque ya casi hemos terminado la hora y hemos tocado, sé que no he nombrado un montón de cosas, pero quiero terminar con una práctica que va a unar un poquito estas últimas 2 tipos de meditación que hemos tocado. Las prácticas del corazón y las prácticas de visualización. ¿Está bien? ¿Podemos hacer 5 minutos de práctica y nos pasamos 2 minutos? Genial. Entonces, vamos a tomar un par de respiraciones profundas. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Soltamos tensiones y tratamos de bajar un poquito el cuerpo después de esta cascada de palabras e ideas. Muy bien. Y te invito a traer a tu mente la imagen de algo, de alguien que para ti encarne las cualidades del amor, de la compasión, de la sabiduría. Puede ser de un amigo que te quiere mucho, de una amiga que te quiere mucho. Puede ser de un maestro o maestra que te inspire. O incluso puede ser el sol. Imagínate un sol radiante que ilumina su luz y su calor. Ve que surge en tu mente sin cuestionarte demasiado, sin buscar la imagen perfecta. E imagínate frente a este ser compasivo. Imagínate esta fuente de sabiduría, de amor, de compasión. E imagina que estando frente a este ser, puedes ser completamente tú misma, tú mismo, porque no hay juicio, solamente aceptación radical y un gran amor que surge hacia ti. E imagina que este ser, a través de su mirada o de su sonrisa o de su energía simplemente, irradia hacia ti amor y compasión. Es decir, un deseo sincero de que seas feliz. De que tengas paz y alegría. Y permítete recibir eso. E imagina, si gustas, que esto nutre tu corazón.
y que efectivamente riega las semillas de amor y compasión y de sabiduría en tu propio ser, en tu centro. Y desde estas semillas que están nutridas en ti ahora, al haber recibido esto, imagínate que expandes desde tu corazón el deseo que todos los seres sean felices, que todos los seres en todas partes tengan paz y alegría, que todos los seres en todas partes estén protegidos, libres de la angustia, del miedo, del resentimiento, de la confusión. Si eres más visual, puedes imaginar que desde tu corazón surgen haces de luz en todas las direcciones, con cada exhalación, ampliando este deseo que todos los seres sean felices. Muy bien, soltamos las imágenes, volvemos a la respiración. Quizás podemos concluir la práctica deseando ojalá que todos los compañeros que se han conectado hoy y que están aquí conmigo desde distintas latitudes, que ellos tengan felicidad, que ellos tengan paz, bienestar, en todos los rincones desde los cuales se conectan estas más de 400 personas, y que cada uno a su manera, de sus formas, pueda aportar un pequeño granito de arena a que este deseo sea posible, que podamos aportar a construir mundos más amables y compasivos. Muy bien. Entonces, en esta última mini práctica, esta degustación de práctica en realidad, incluimos visualización e incluimos práctica generativa de amor y compasión. Primero recibiendo y luego ofreciendo. Ok, si repetimos este tipo de prácticas, van quedando en nosotros como un rasgo. Si repetimos el estado compasivo, el rasgo compasivo se desarrolla. Si cultivamos el estado de presencia, el estar presente se vuelve un hábito, se vuelve un rasgo. Ese es todo el punto de la práctica. Y transformando poco a poco este cuerpo y mente en uno que pueda ser de beneficio para mí y para los demás. Ok, muy bien, estamos en la hora y sé que hay probablemente muchos comentarios y preguntas que quedarán sin resolver porque he tocado temas muy gordos en poco tiempo, pero bueno, ya habrán otras instancias para seguir profundizando. El próximo jueves daré el último webinar, de mi parte por lo menos, de esta serie sobre apego, aversión e ignorancia. Los tres venenos y tres raíces de virtud se llama, y lo se va a relacionar un poco con esto. También vamos a tomar una perspectiva más psicológica y también social de estos venenos y de sus antídotos. Bueno, muchas gracias por estar en este rato. Espero que sea de beneficio de alguna forma. Acabo de activar los micros. Chao, chao. Pablo, gracias. Eres un sol. Gracias. Muchas gracias. Marco.
Un abrazo a cada uno. Buena práctica, buena semana.